Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén sincronizando esta presentación. Pues el día de hoy vamos a tener una pequeña clase muestra de la asignatura de Derecho Agrario, que es una materia optativa dentro de la licenciatura en Gestión de Negocios Agropecuarios, precisamente en su cuarto semestre. Quien les habla es el profesor Asael Islas Moreno, mucho gusto en conocerlos y en poderles transmitir esta pequeña clase muestra. El tema de hoy que vamos a estar abordando corresponde a la unidad número 3, la unidad número 2, que lleva como título Restitución de tierras, bosques y aguas. Y vamos a estar abordando específicamente el tema 2.4, que se titula Jurisprudencia en materia de restitución de tierras, bosques y aguas. Pues sean muy bienvenidos a esta sesión. Como primer punto, quisiera recordar el objetivo de nuestro tema. Vamos a lo largo de esta sesión a comprender el origen y aplicación del concepto de jurisprudencia y vamos a analizar algunos ejemplos de su invocación en la restitución de tierras, bosques y aguas en un contexto agrario nacional e internacional, ¿no? Es el objetivo como tal de todo el tema. Empecemos con el concepto de jurisprudencia. Jurisprudencia, en un sentido etimológico, es decir, considerando las raíces de la palabra, significa sabiduría del derecho y debe entenderse como el dominio pleno de los conceptos y técnicas y su uso prudente para resolver de manera eficaz una controversia determinada. Entonces es el conocimiento pleno tanto de los conceptos como de las técnicas relacionadas con el derecho para utilizarlo de manera eficaz, prudente, en la resolución de una controversia entre particulares o entre el Estado con un particular o entre organismos del Estado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la raíz etimológica del concepto de jurisprudencia. Sin embargo, si acudimos a conceptos más contemporáneos, ya para apreciar un poco la aplicación de este instrumento, vemos que la jurisprudencia es un conjunto de criterios de interpretación y de decisión reiteradamente establecidos por los tribunales de justicia. Vean, hay una reiteración, ¿no? Conjunto de interpretaciones y criterios de decisión reiteradamente que se toman para tomar una decisión. También otra definición nos dice que es el conjunto de sentencias y resoluciones dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. Y una tercera definición, todas estas emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que es la costumbre del derecho que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. Entonces, vean las palabras clave que aquí destacamos. Son interpretaciones, decisiones que se toman de manera reiterada, en sentido concordante, es decir, hay una repetición del sentido de estas decisiones, de estos criterios de interpretación, y hay una costumbre, ¿no? Pues la palabra costumbre también nos indica repetición, ¿no? Entonces, pues, digamos, ya aterrizando a una manera práctica de usar este concepto, pues la jurisprudencia no es otra cosa más que eh, el bagaje de decisiones y sentencias que han tomado los órganos competentes en un sentido del derecho, ¿no? O sea, en algunos casos particulares han tomado decisiones y esas decisiones pues se han repetido algunas veces, ¿no? El umbral que se considera para crear jurisprudencia son 5 resoluciones. Es decir, quiere decir que para que haya jurisprudencia, para que exista un cuerpo de jurisprudencia al que podamos invocar para usarlo para otros casos semejantes, pues debe haber al menos 5 repeticiones, 5 resoluciones que se dieron en el mismo sentido, ¿no? O sea, antes de este caso que yo estoy analizando aquí, hubo 5 sentencias o resoluciones anteriores que se solucionaron eh, apuntando hacia un solo destino, ¿no? Hacia un solo sentido, perdón. Entonces, eso es la jurisprudencia, ¿no? Tener un bagaje de al menos 5 casos que ya fueron solucionados tomando la misma dirección la resolución de esos casos. Bueno, pues más cosas relacionadas con la jurisprudencia. ¿Qué órganos están facultados para generar este bagaje de casos que nos van a ayudar a tomar decisiones en situaciones similares? Pues los órganos que están facultados y que están también asentados en las publicaciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son el Pleno de la Suprema Corte como tal,
las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, también son un órgano competente en este sentido y facultado para generar jurisprudencia. También, pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal que se habla mucho de él, sobre todo cuando tenemos elecciones, que es el que resuelve las controversias. También este órgano puede generar jurisprudencia. Y el que nos interesa para nuestros efectos de esta materia, que son los tribunales agrarios. Los tribunales agrarios también tienen la facultad de crear estas resoluciones de manera repetida y poderlas usar para solucionar otros casos. Entonces, me borro tantito de la pantalla. ¿Qué es crear jurisprudencia ya en temas del tribunal agrario? ¿O en qué consiste o qué necesitamos para crear esa jurisprudencia? Pues como lo decíamos en la diapositiva anterior, pues necesitamos al menos 5 sentencias que son emitidas en el mismo sentido, es decir, que las decisiones fueron tomadas de una forma y que no haya una interrupción entre esas 5 sentencias, ¿no? Una interrupción pues, quiere decir que haya una sentencia o una resolución pues en sentido contrario, ¿no? O sea, resolviendo de otra manera el caso. Entonces, una jurisprudencia, en primer lugar, necesita eh, de cinco soluciones en un solo sentido. Segundo punto, pues esa jurisprudencia tiene que estar aprobada por al menos 4 magistrados y pues tampoco crean que esto es irrevocable, ¿no? También podemos romper la jurisprudencia, pero para ello necesitamos el voto de los 4 magistrados también, de 4 magistrados, y por supuesto las razones de interrupción. Bueno, pues entonces esto es a lo que hemos llamado la jurisprudencia. Ahora vamos a ver el otro concepto asociado a nuestra sesión de hoy, que es la restitución, específicamente pues, en materia agraria, pues, de las tierras, los bosques y las aguas, ¿no? ¿Qué es la restitución? De lo que sea, digamos, es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio, estamos hablando del sector agrario en este caso, cuando éste fue despojado, ¿no? Cuando alguien es víctima de despojo de su predio, tiene el derecho de que se le recupere, de que se le devuelva. A eso se le llama restitución. Es el despojo, ¿no? Porque yo podría decir que me despojaron, pero en realidad a lo mejor vendí. Entonces, ¿qué es el despojo o cuándo las personas van a poder tener derecho a esta resolución a favor o favorable para que se les devuelva el predio? Pues, situaciones de despojo, las situaciones de despojo, ¿cuáles son? Pues cuando hay una situación de expropiación, siempre que hablemos de expropiación, tiene que ver el Estado, ¿eh? El Estado es el único órgano, ente, que tiene capacidades facultades de expropiar. Eh, Vamos a ser víctimas de despojo por parte del Estado cuando eh, se nos expropie nuestro predio en una causa de utilidad pública, es decir, todo el tiempo pasa que el gobierno, el Estado, por obras de infraestructura como carreteras, caminos, puentes, pues de repente tiene que comprar terrenos, ¿no? Tiene que comprar terrenos para que pase un camino, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se da la expropiación, ¿no? Pero pues es para un bienestar público, ¿no? Para comunicar a dos lugares, ¿no? Un camino tiene esa función. Entonces ahí está justificada la expropiación. Tiene una utilidad pública. Además, hay que dar una indemnización, ¿no? El Estado te tiene que indemnizar cuando ocurre eso, ¿no? Entonces va a ser despojo cuando no ocurran estas dos cosas, ¿no? Cuando te expropien sin que haya utilidad pública y además no te pagaron, ¿no? No hay una indemnización por el terreno que te están expropiando. Entonces, esa es una situación de despojo, viene del Estado, el gobierno, ¿no? La segunda fuente de despojo, la segunda posibilidad en que se puede manifestar el despojo, es por coerción, ya sea moral o física, de grupos armados, ¿no? ¿Qué es la coerción? Pues la represión, ¿no? Cuando nos obligan ya sea físicamente o moralmente, a ceder, ¿no? Entonces, aquí generalmente, pues a lo que se alude esto a lo que alude esto, pues es al crimen organizado, ¿no? Cuando por situación de intimidación o agresión física, incluso con uso de armas, pues nos despojan de nuestro bien, ¿no?
Este es bastante claro, ¿no? Es también una forma de despojo. Y por último, también tenemos una forma de despojo que también viene de los privados, pero que no propiamente es del crimen organizado, ¿no? Sino de cualquier empresa privada, ¿no? Cualquier particular. Y este se da cuando los privados, de manera oportunista y aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, pues despojan de su predio a las personas, ¿no? Es decir, cuando llega la empresa y te amenaza de que si no le vendes a tal precio, te va a hacer algo, o, o hace firmar a gente que no sabe leer y escribir. Eso es despojo, ¿no? Cuando se aprovechan de la vulnerabilidad de ciertas personas para comprarles, ¿no? El predio. Entonces, cuando se dan cualquiera de estas tres situaciones, la persona puede decir que sufrió de despojo y por lo tanto puede invocar el derecho a la restitución de su predio, ¿no? En este caso. Bueno, pues vamos a la práctica, vamos a ver esto a qué se puede aterrizar. Vean, pues en la década anterior, en nuestro estado de Hidalgo, en el municipio de Atitalaquia, pues como muchos sabrán, se iba a construir la refinería Bicentenario, eh, iba pues a estar a cargo de Pemex, ¿no? Iba a ser un macro proyecto pues de ese sexenio. Y vean esta noticia que salió en la BBC News, México, en la controvertida refinería en la que se gastaron 620 millones de dólares y solo se construyó un muro, ¿no? Si van ustedes ahí a Titalaquia, lo único que van a encontrar es el muro rodeando el terreno donde iba a estar esta famosa refinería, ¿no? Vamos a ver cómo esto pues invoca a lo que hemos visto pues a manera desde el punto de vista teórico, ¿no? Vean, cuando se anunció el proyecto hubo alegría en todo el municipio de Atitalaquia, ¿no? La obra prometía cambiar la vida del pueblo. ¿Por qué? Pues primero decir que este pueblo, principalmente la gente depende pues de la agricultura, la siembra en específico de maíz, frijol, alfalfa y cebada. ¿Por qué prometía cambiarle la vida a las personas de este lugar? Pues porque a quienes se les expropió la tierra, es decir, se les indemnizó y para un bien, para un fin público que es construir una refinería que va a generar empleo y riqueza para la nación, pues a esas personas que se les compraron tierras de cultivo se les ofreció empleo y también oportunidades de negocio, ¿no? De hecho, hay muchos testimonios en las noticias de gente que con ese dinero que recibió por sus terrenos, pues compró maquinaria, ¿no? Maquinaria de esa que se ocupa pesada para construir obras macro, ¿no? Como los aeropuertos, como los puertos, como una refinería, ¿no? Entonces hay gente que le invirtió a eso, ¿no? Que recibió su indemnización por el terreno y compró una maquinaria porque pues ahí iba a estar el cliente, ¿no? El mismo gobierno a través de su proyecto iba a requerir este tipo de servicios, ¿no? De maquinaria pesada. Entonces hasta ahí pues todo parecía muy bien, ¿no? Sin embargo, pues ¿qué fue lo que pasó? 7 años después, esto estamos hablando del 2011, después, 7 años después, entre 2017 más bien, 7 años después, el magno proyecto solo se construyó un muro, ¿no? El que les hablaba, el cual cerca, pues las 700 hectáreas donde se iba a instalar y pues mismas hectáreas que les fueron expropiadas a los ejidatarios y comuneros de esta región, ¿no? Pues por lo tanto, como nunca llegó el proyecto, más que el muro, pues los empleos y los negocios prometidos por Pemex, pues nunca llegaron, ¿no? Y ahora los 520 campesinos que vendieron su terreno, su superficie agrícola, pues están peor que antes, porque antes por lo menos tenían el terreno para cultivar, ¿no? Y vivir del maíz y demás cultivos. Ahora no, porque además gastaron el dinero en maquinaria, pues que nunca se ocupó, ¿no? Porque ya no se realizó este proyecto en ese lugar. Bueno, un testimonio que se captura también en esta nota periodística, pero que también es representativo de toda la gente que pasó por este suceso, dice, fue un engaño para nosotros, independientemente de que se pagaron las tierras, es decir, hubo indemnización, moralmente había un compromiso de que iba a haber empleo para los campesinos. Aparte de que me iban a comprar mis tierras, iba a haber el empleo, ya sea en la refinería o ya sea contratando mi maquinaria, ¿no? Les digo que mucha gente
compró maquinaria para rentar ahí al mismo gobierno que iba a estar encargado de la ejecución de esta obra. Por eso la gente está molesta, con mucha razón, y al menos pedimos que se nos devuelvan las tierras para continuar con nuestros cultivos, ¿no? Pues ya que no van a construir nada, pues ya hay que quitar ese muro o denos el acceso para poder nosotros pues volver a cultivar nuestros productos de los que vivíamos meses antes, ¿no? Entonces, fíjense, este es un caso práctico que se da en el contexto de nuestro estado y con un proyecto, uno de los macro proyectos del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Del final de Felipe Calderón, inicios de Enrique Peña Nieto. Entonces, vean, en este caso, pues, ¿qué le queda a esta gente? ¿Qué le queda a esta gente por hacer? Pues, volviendo al tema del despojo, veíamos que el despojo proviene del Estado cuando, ¿qué pasa? No hay indemnización, en este caso eso no procede, si hubo indemnización, o cuando pues, no se garantiza que se haya hecho la expropiación para el bien público. Ese caso sí lo pueden apelar porque pues, la obra nunca se realizó y no se generaron los beneficios que se prometieron en términos de empleo y en términos de posibles negocios, ¿no? Para esta gente que vendió terrenos. Entonces, parte del despojo se está dando. Y para retomar el tema de la jurisprudencia, pues aquí lo que procede es que tienen que verificar, pues, en casos anteriores, en donde pues en situaciones similares de obra pública, el Estado adquiriendo, expropiando terrenos para crear un proyecto de este tipo, pues qué ha procedido, ¿no? ¿Qué ha procedido cuando la obra se cancela? Eh, si es que los ejidatarios, los anteriores ejidatarios, pues tienen posibilidades de que se les sea restituida su tierra, bosque y agua, ¿no? Entonces, este es un caso muy práctico, digamos, muy cercano a nosotros, de la jurisprudencia aplicada a la restitución de tierras, bosques y aguas, ¿no? Habría que buscar si hay 5 casos consecutivos en los que sí se les haya devuelto la tierra a las personas de las que fueron expropiados y debido a que la obra no se llevó a cabo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, aquí está un caso muy práctico, digamos, un caso muy cercano de los conceptos que hoy en nuestra sesión tuvimos a ver, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues esta debía ser una clase breve, pues únicamente me despido compartiéndoles pues mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico y mi perfil en Facebook. Pues muchas gracias y espero seguir platicando con ustedes muchos temas relacionados con el derecho agrario. Saludos.